Bien, vamos a comenzar con la clase de Filosofía del Derecho. Esta es la segunda clase de la unidad curricular Filosofía del Derecho de la Maestría de Derecho del ICE. Esta unidad de filosofía está enmarcada específicamente en la Maestría de Derecho Penal, si no me equivoco. Es la segunda clase. La primera clase, pues bueno, ya afortunadamente se desarrolló, ya el aula virtual en su primera clase alcanzó los objetivos, ya fueron cargadas las actividades y las asignaciones y ya fueron evaluadas. Manifiesto mi gran satisfacción porque lograron entender los aspectos fundamentales de la filosofía del derecho. Temas que para muchos es muy tedioso, se buscó la manera más fácil de comprender qué era la filosofía en general, no el tema uno. Vamos ahora a hablar de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, vamos a conversarla a nivel general, sabiendo que vamos a contextualizar en la materia del derecho procesal penal. En la filosofía del derecho se le presta una atención especial al sistema jurídico, a la norma, a la concepción de justicia y a la persona como hecho social que genera el derecho. ¿Sí? Entonces, bien, en la presentación está la imagen, ahí la pueden ver, de una persona con dos posiciones filosóficas, antagónicas además, ¿sí? Y esta imagen nos da pie para analizar sobre lo que es la norma desde la concepción del derecho. La norma, la norma como orden de conducta del ser humano, ¿sí? Como aquella herramienta que permite ordenar la conducta del ser humano, se debate siempre entre el ser y el deber ser, entre ese ideal filosófico de justicia, de sociedad, de bienestar, de lo bueno, con el ser, que es la realidad social palpable y sus contradicciones. Esto es muy interesante porque nos permite desde lo filosófico justamente eso, revisar nuestro ideal de justicia y de ser en sociedad frente a la realidad. Y ese es la primer deber filosófico de la norma. Tener claro y definir el estado ideal y legislar lo que sea necesario para buscar, consolidar o alcanzar ese estado ideal. Entonces, desde allí, pues vamos a analizar el ser. ¿Qué es el ser? El ser es lo conocido, lo actual, lo posible, lo concreto, lo abstracto, lo inmediato, lo interno. Mientras que el deber ser es lo que nuestra conciencia capta del deber, del ideal, de lo apropiado de esa conducta humana. El ser y el deber ser son radicalmente opuestos. Son juicios y proposiciones, donde el ser expresa una proposición enunciativa y el deber ser una proposición normativa que persigue un ideal específico. En el mundo real, en el mundo del ser, en el día a día que tenemos en nuestra dinámica social, hay unas leyes naturales y hay unas leyes jurídicas. ¿Sí? Esto es parte de la introducción al derecho que ya había. Esa ley natural tiene tres características. Es inviolable, es causal y es necesaria. Son leyes de la naturaleza. Son porque son. Vienen del ser, del mundo del ser. Es lo que es. Un ejemplo de la ley de la naturaleza, la vida. Es inviolable, es causal, es necesaria. ¿Sí? Desde el derecho internacional, una ley natural, la sostenibilidad ambiental. Bien, esto es muy interesante. Ahora vamos al mundo del deber, al mundo del real, pues,
al que es creado desde las normas jurídicas. Este tiene tres características. Son violables, se pueden o no se pueden cumplir. Son normas y son contingentes. El nivel de contingencia es porque es creado para un contexto específico. Entonces, las leyes de la naturaleza se crean desde el ser, es lo que es, y las leyes de las normas jurídicas, el sistema jurídico, es el deber ser, es el ideal que se persigue. Son prescripciones de conducta humana necesarias para moldear la realidad social, controlar la dinámica social y alcanzar el ideal que se tiene definido. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de esas leyes naturales y de las normas. No todas las reglas de conducta humana son obligatorias, ¿sí? Las normas son la expresión de la idea de que algo debe ocurrir, especialmente lo que un individuo debe conducirse de manera conductual de cierto modo. Lo expuesto nos permite caracterizar las normas como una regla de conducta que prescriben deberes. ¿Cuáles son? Generalmente las normas de conducta y de control social que se establecen a través de las normas: no matar, ayudar al prójimo, respetar, ser leal. Sí. Estas son normas también que se instauran, digamos que desde la costumbre en la sociedad. Estas leyes naturales, digamos que no vienen de la realidad absoluta de la naturaleza, como la que está en la imagen, una manzana que cae, viene de la ley de gravedad. Y hay otras normas que ya no son naturales, son creadas por el hombre, pero no, todavía no tienen su cualidad normativa dentro del sistema y forman parte es del el aspecto sociocultural. Sin embargo, esto no implica de que no existan o no tengan sus sanciones. Los supuestos de las leyes naturales, vamos a hablar un poquito de las leyes naturales, es reconocer el orden de la naturaleza, según el cual los fenómenos están concatenados en cualquier tiempo y en cualquier lugar, en idénticas circunstancias, y siempre se producirá ante este mismo efecto esa misma consecuencia. Ese es el ejemplo de la imagen, la manzana que cae de la ley de gravedad. Es una ley natural. Ahora bien, el otro aspecto es el aspecto de las normas, ¿sí? Las que son creadas por el hombre, van dirigidas y orientadas a establecer un control social. Y el hombre tiene la libertad, libre albedrío, de obedecerlas o no obedecerlas, teniendo una consecuencia. Las normas están orientadas a controlar la conducta del ser humano, basándose en un estado de conciencia y de entendimiento, donde él pueda valorar si lo realiza y no lo realiza, si lo hace o no lo hace, donde esté su libertad y el libre albedrío presente. Esto a diferencia de lo que son acciones o conductas por necesidad biológica, como por ejemplo ir al baño, la muerte, la digestión, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco de las normas, de lo que son las normas jurídicas como parte del sistema creadas por el hombre. Las normas están orientadas a controlar la conducta del hombre. Crean deberes y así como crean deberes, crean derechos. Entonces, es importante separar el deber jurídico de otros deberes de contenidos similares, que vienen de normas también, pero no son normas jurídicas, sino normas legales, normas sociales, normas morales. Entonces, el ser humano está sujeto a dos tipos de normas: las normas morales y sociales y las normas jurídicas. Las normas jurídicas obedecen a un sistema jurídico institucional creado por el hombre, y las normas sociales vienen de la misma convivencia social de acuerdo a al sistema sociocultural imperante en ese contexto o territorio.
Entonces, un mismo hecho jurídico puede estar regido por las dos normas. Hay un ejemplo aquí que se plantea en la LAN. Un deudor tiene el deber jurídico de pagar su deuda. Bien, eso es un deber legal, pero también hay un deber moral. Entonces, el deber moral, el que tiene una deuda, tiene que cancelar. Si no la cancela, comete un delito y entra en la dinámica de un derecho penal en este caso. Ajá, pero también el que tiene una deuda tiene que honrarla, porque es su deber moral y tiene que pagarla desde la honra y su deber moral social establecido. Si no lo cancela, también tiene una sanción social que va a ser dependiendo del sistema sociocultural donde se encuentren, desde el desprecio social, el rechazo social, hasta otros sistemas morales que tienen sanciones, digamos, físicas o distintas a estas sanciones psicológicas, que aun y cuando no son parte del sistema, sí imperan y existen, como es el caso de los indígenas, de los guayú en nuestro país, que bueno, que tienen un sistema moral bien arraigado, incluso hablan de un sistema paralelo, jurídico. Bien, ahora vamos a hablar, así como hemos hablado de la norma jurídica y de la norma moral, vamos a hablar de nuestro deber jurídico y nuestro deber moral. Entonces, hay una imagen muy interesante, ¿no? Dice el derecho y la moral. Entonces, dicen juntos, pero no revueltos. Y aquí empieza ya la dinámica filosófica, eh, donde el derecho no, bueno, donde a veces lo moral y el derecho no satisfacen aspectos axiológicos, ¿sí? Los aspectos axiológicos son, es bueno, es malo. Entonces, es justo, es injusto, y empieza también el aspecto filosófico a estar presente. ¿El derecho es justo o es injusto? A veces el derecho es justo y hace justicia, pero a veces el derecho es injusto. A veces el derecho coincide con la moral, a veces el derecho no coincide con la moral. Bien, y empiezan a haber contradicciones entre el derecho y la moral. También eso depende de la filosofía de la moral en que se encuentre y de los aspectos socioculturales. Por ejemplo, el matrimonio con niños en nuestro sistema jurídico es un delito. Bien, desde el derecho penal es un delito. Desde el sistema moral es inmoral. Entonces aquí eh, coincide el derecho con la moral. Mientras que en otros países, digamos que desde su aspecto sociocultural, sí aceptan el matrimonio con niñas, porque su cultura lo ha establecido. Y lo sociocultural ha sido un fundamento básico para crear el derecho institucional. Y desde el fundamento sociocultural existe legalizada el matrimonio con niños, con niños. Entonces, en ese país, el derecho, desde el derecho, el matrimonio con niñas es legal y es moral. También puede ser que el aspecto sociocultural haya evolucionado y ya la sociedad un poco más desarrollista de los derechos humanos, de los derechos individuales y un poco más conocedora de los aspectos físicos y psicológicos y los aspectos del desarrollo del niño y cómo su situación física debe corresponderse con su desarrollo psicológico y saben qué someter o entienden qué someter o cuestionan o filósofos o hacen ejercicio filosófico sobre la capacidad de un niño desde su potencialidad física a tener relaciones sexuales y psicológicas. Y quizá vean que físicamente el cuerpo, o entiendan que físicamente el cuerpo no está.
en esa edad maduro, por decirlo así, como una fruta, para el ejercicio de la función sexual y todas las implicaciones psicológicas que ella trae consigo. Entonces, quizás la sociedad sí evoluciona, la sociedad evoluciona, los paradigmas evolucionan, el pensamiento evoluciona, la filosofía evoluciona, involuciona también, por supuesto. Pero supongamos que en esta sociedad sea de avanzada, no sea de involución, sino que sea de avanzada, se llega a ese entendimiento, pero el sistema de derecho es más lento y menos dinámico y no se haya cambiado la norma. Finalmente tiende a suceder que el ideal es que la dinámica social se adapte a la realidad del derecho, se adapte a las dinámicas sociales del mundo. Este tema es muy interesante porque aquí es donde uno empieza a filosofar desde el derecho. Eso es filosofía del derecho. Filosofía del derecho es entender que tenemos una norma y no se cumple. Es entender que hay que hacer, aun cuando tenemos la premisa de la norma, hay que hacer otras normas que la o vuelvan operativa y la permitan que sea en realidad hasta consolidar el fin real. Ese análisis crítico, filosófico, tiene que ir acompañado de la creación de esas normas y eso es filosofía del derecho. También la filosofía del derecho tiene que ser capaz, como pasaba en Venezuela, por ejemplo, donde era sancionado por vía penal, creo también, la infidelidad de la mujer. Bueno, y habría que ver fue un tema filosófico de mucho debate por muchas razones. Muchos decían que por qué la mujer sí era sancionada y el hombre no, por la cultura social. Otros hablaban era de que la consecuencia penal no era aplicable. Bueno, en total, el derecho cambió. El derecho cambió. Bien, entonces existe el sistema normativo, el sistema sociocultural, la ley universal o la ley de la naturaleza y la norma construida desde el sistema legal y existe la persona. Esto viene de una premisa que dice, donde hay hombre y sociedad, donde hay sociedad tiene que haber derecho. El fin último del derecho es la persona. Y aquí viene otro concepto importante para los análisis filosóficos que deben imperar tanto en el ejercicio individual, en ejercicios colectivos del derecho, y en ejercicios investigativos, como lo es, en este caso, lo va a hacer su tesis de grado. Una persona para Kant, no era posible definir una persona sin ponerlo en el plano ético. La persona no se entiende mirándole su ser, sino dándose cuenta de cuál es la idea de ética que ella tiene. Así se dice que si una persona tiene libertad en independencia del mecanismo de la naturaleza, entonces los seres racionales se llaman personas y constituyen un fin por sí mismos, un autofin. Es algo que no debe ser empleado con el mero medio, es algo que encierra el libre albedrío. Y la persona es un ser diverso en muchas cosas, en su rango y en su dignidad. Esta concepción de persona es una concepción muy filosófica de cómo una persona tiene un aspecto interno, un aspecto de vinculación social y un aspecto de vinculación con el jurídico. Otro autor como Schiller establece que la persona constituye una medida o instancia individual de valores y tiene que ser interpretado desde el subjetivismo que él tiene dentro de sí, su aspecto filosófico. Esto se relaciona con el ideal. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuáles son sus ideas? Por eso se llama el cumplimiento de determinados valores, cuya constelación constituye su salud o salvación personal, su ideal individual o singular. Según Harman, otro autor, la personalidad en el hombre consiste en lo que constituye un punto de inserción entre el deber ser y el mundo real. Total, hay diferentes concepciones de personas, filosóficamente hablando, desde su interioridad, desde cómo se vincula con la realidad y cuál es su filosofía de vida imperante. Bien, ahora viene la concepción de persona desde el derecho, ¿sí? Lo más importante en el derecho es
desde ese aspecto filosófico que plantea que donde hay hombre es sociedad y donde hay sociedad hay derecho, es establecer que el hombre como persona individual sea operativo en su sociedad y en la dinámica social, su conducta puede ser controlada y acorde a la convivencia de esa sociedad. Y desde esa concepción de su interacción con una sociedad es que se establecen las normas jurídicas. Y esta es la concepción de la persona desde la concepción jurídica. Aquí el hombre es una realidad frente al derecho y se le concede personalidad. Esto implica hacer de su conducta contenido de derechos y deberes, ¿sí? O no darle derechos y deberes, como fue en el momento de la esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma lo reconoce como parte de un sistema social y que como en ese sistema le da derechos frente a los demás, pero también le da deberes. Cuando no tiene, es catalogado como persona y no tiene derechos, y era lo que pasaba en la antigüedad, que se le llamaba esclavos. La concepción de persona varía de acuerdo al contexto. Ya sabemos cuál es el contexto que rige, contexto social, es el de la norma, ¿sí? Y lo moral, digamos que el concepto de la norma es cómo me desarrollo yo frente a la sociedad, mi conducta, y cómo controla mi conducta para hacerme operativo en esa sociedad. Mientras que desde lo moral tiene ambas dimensiones. Es la relación conmigo mismo, porque yo soy capaz de autojuzgarme, y la relación con los demás. Y cómo también desde lo moral yo puedo autojuzgarme en la relación con los demás y los demás pueden juzgarme a mí. Es bien interesante el debate ahora entre la moral y el derecho. La moral y el derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresan en gran medida con el deber, la obligación, la culpa y la responsabilidad. Se puede decir que el derecho tiene una clara dependencia moral y de la misma forma lo moral social tiende a fortalecer el derecho. ¿Por qué? Porque las normas, las normas jurídicas son hechas por personas y las personas pertenecen a un sistema social y ese sistema social tiene un sistema sociocultural y una moral instaurada. Por tanto, es ese sistema, esa filosofía o ese paradigma el que crea desde la epistemológicamente hablando, crea la norma. Entonces, eso implica que hay una relación directa entre la moral y el derecho, entre todo ese bagaje de paradigma o filosofía individual que tienen los responsables de crear las normas y a través de esas normas expresan lo que ellos tienen en su sistema filosófico o paradigmas. Esto es muy interesante, este, sobre todo en derecho penal, eh, porque el derecho penal sí, digamos que evolutivamente ha dependido de la concepción de justicia, ¿no? Entonces, desde una justicia muy de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la justicia era vengativa. Me haces y yo te hago lo mismo. Y eso fue en un momento determinado la justicia. Desde otra, muy positivista, es sanción. Tú haces y yo te castigo. Ahorita, vienen aspectos filosóficos ya en el mundo de la globalización, pues aparece el constructivismo, el pensamiento crítico y empiezan a haber nuevos sistemas de justicia del derecho penal, como por ejemplo la justicia restaurativa, un concepto interesante y novedoso que apenas pocos países lo han retomado. La justicia restaurativa y la otra es la justicia retributiva, donde además de buscar enmendar directamente a la persona lesionada, se busca contribuir a la sociedad con nuevos aspectos legales que están surgiendo ahorita en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Y fíjate la diferencia y cómo ha venido surgiendo desde los diversos paradigmas filosóficos. Por eso es muy importante la filosofía del derecho, porque para hablar de la filosofía del derecho tenemos que casi
el derecho y la norma es el resultado, pero la persona que la creó y toda su fundamentación filosófica y paradigmática que ella tiene como persona individual fue la que creó esa norma. Y sí, hay paradigmas evolutivos, hay paradigmas retrógrados, y la mente, pues en sí, está en constante evolución. Un tema muy interesante. Y dependiendo del paradigma donde uno se pare, crea algo totalmente distinto. El derecho y la moral, aun y cuando son diferentes, no significa que estén separados. A veces coinciden, a veces están separados. Algunas concepciones positivistas eh, unen el derecho y la moral, como lo expliqué. Y en otras, la moral es un orden de la persona y el derecho un orden de la sociedad. En otras, claro, porque lo moral es muy interior, pero también puede ser interior, es subjetivo, es introspectivo, pero también puede ser en relación con la sociedad. Por cuanto se puede establecer que si hay una relación entre moral y derecho. Y la dimensión social es una dimensión de la persona humana que busca armonía social y ese moldeamiento conductual es lo que se quiere lograr con el derecho. Ahora bien, vamos a hablar de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es la disciplina jurídica llamada a afrontar, en primer lugar, el reto de la lucha por aquello que debe ser derecho, o según las palabras de Terín, el sentimiento jurídico ideal. Es ese idealismo, hacia dónde quiero llevar yo mi sociedad, puesto que todo hombre se encoleriza y siente una indignación moral al ver cómo su derecho se supedita a la arbitrariedad. Esta es la lucha por el derecho. Entonces, bien, la filosofía del derecho tiene como primer reto ese idealismo de lo que debe ser el derecho en aras a la sociedad que se desea construir. Los filósofos del derecho se encargan de definir en sus estudios el concepto de norma, de lo que se entiende por sistemas jurídicos como base filosófica. Los legisladores podrán abordar el desarrollo de aspectos concretos como la definición del sistema de fuentes o los criterios de interpretación del derecho. La filosofía del derecho entonces busca, que buscamos nosotros de esta unidad, analizar, conocer y ofrecer un conocimiento pleno del derecho, reflexionando y elaborando los conceptos de lo que se va, de lo que es y de lo que debe ser desde las distintas disciplinas jurídicas. Esto nos da un sentido de responsabilidad individual desde el aspecto filosófico para con uno mismo y con la sociedad desde el desarrollo de su profesión. Es decir, que nosotros como abogados tenemos que entender desde la filosofía del derecho que somos responsables y corresponsables de cómo ejercemos el derecho, de cómo promovemos los cambios legislativos en caso de que sean necesarios y cómo respondemos a ese ideal de ser del derecho. Aquí hay un pensamiento de Ayn Rand que establece los derechos individuales son los medios de subordinación de la sociedad a la ley moral. Entonces, un sentido crítico, se plantea en sentido crítico. Bien, para terminar, pues es importante este proceso reflexivo de cómo desde el ejercicio responsable de nuestra profesión tenemos que velar y entender que las normas jurídicas están en constante dinamismo y tienen que responder a la realidad social. Si una norma jurídica no responde a la realidad social, hay que cambiarla, hay que mejorarla. Y esa mejora tiene que tener filosóficamente teoría sustentada, que incluso vaya en coherencia con las leyes de la naturaleza. Y ahí es donde empieza la crítica del derecho y la filosofía del derecho a ver de manera sistémica junto con las leyes de la naturaleza y cómo debe coordinarse con las leyes de la naturaleza la normativa jurídica que va a crear el ser humano o que va a modificar o que va a adaptar, ¿sí? En los aspectos filosóficos es muy importante tener los paradigmas, entender cómo los paradigmas y las posiciones axiológicas que de cada persona crean el sistema y ver las limitaciones de esos paradigmas para ser cuestionados. Y muy importante
tomar en cuenta al momento de crear y filosofar sobre el derecho normativo o creado por el hombre, las leyes naturales. ¿Por qué? Porque hay normas jurídicas del desarrollo económico, por ejemplo, donde se establece las tenerías en ciertas condiciones que van en detrimento del ambiente. Y aun y cuando hay desarrollo económico, pues un desarrollo económico de ese tipo trae consecuencias y devastación ambiental en el agua de esa localidad. Entonces, como una norma que filosóficamente trae desarrollo económico, al traer desarrollo económico trae bienestar económico familiar, puede ir en detrimento de la naturaleza. ¿Cómo equilibrar eso? O sencillamente priorizamos el desarrollo económico. O sencillamente fomentamos el calentamiento global y la muerte del planeta. O se puede equilibrar. Son temas de filosofía del derecho muy, muy interesantes. Y bueno, para analizar un poco la frase, es una frase crítica. Los derechos individuales son los medios de subordinación de la sociedad a la ley moral. Tiene muchas interpretaciones críticas. Los derechos individuales, los derechos humanos, han sido actualmente pioneros, auge jurídico, han estado en auge jurídico, y uno lo entiende porque ante la existencia de violación de derechos individuales, el lograr reconocer en el sistema jurídico los derechos individuales es un éxito. Y no se quiere minimizar el éxito de los derechos individuales, no se quiere minimizar el éxito del reconocimiento de los derechos humanos, pero también es importante, filosóficamente hablando, que los derechos humanos individuales están en sinergia o se corresponden a derechos colectivos. Y hay derechos colectivos que nunca pueden estar por debajo de un derecho individual. O hay derechos individuales que nunca pueden estar por encima de un derecho colectivo. Como por ejemplo lo estamos planteando en el caso del desarrollo económico, un derecho económico individual de una empresa o de un grupo de empresas de intereses empresariales no puede estar por encima de la sociedad global o no puede estar por encima del planeta, porque si se acaba el planeta, se acaba la humanidad. Todo esto es parte del debate filosófico. Bien, con esto terminamos la clase, muy amena, me encanta la filosofía. Les dejo de tarea, una tarea muy bonita, es un cuento, realizar un cuento, recrear un cuento que tenga debate filosófico, debate moral, debate de derecho, y o presentar un trabajo sobre la tesis que están realizando y estos posibles debates con que se encuentren. O considerando el problema que están analizando ustedes, el problema de investigación que sustenta, el problema de investigación que sustenta la tesis que van a desarrollar, con de ese problema, plantearse un cuento corto que tenga debate moral y debate normativo. Bueno, espero que esta clase de filosofía haya logrado su objetivo, que es activar las conexiones cerebrales. Un abrazo para todos. Feliz día.